In 5, 4, 3, 2, 1. Obi Trice, real name, no gimmicks. Bueno, hoy hablaremos sobre lo que es el motor de arranque, qué es y cómo es su funcionamiento. También podremos decir cuáles son sus partes, ya que debemos saber muy bien cómo está formado. Otro nombre con el que se conoce el motor de arranque es burro de arranque, en algunas partes de Latinoamérica. Es un motor eléctrico alimentado con corriente continua, con imanes de tamaño reducido y que se emplea para facilitar el encendido de los motores de combustión interna, o sea, a gasolina. Para vencer la resistencia inicial de los componentes cinemáticos del motor al arrancar, suele tener 2 caballos de vapor de potencia, 12 voltios y entre 120 y 200 amperios. Antiguamente, encender el vehículo implicaba usar una manivela que se acoplaba en el frente del vehículo y este debía girarse para hacerlo encender, pues un mal movimiento podía acabar en una lesión. Pero el motor de arranque tiene historia. Fue patentado en 1911 para automatizar el encendido del Cadillac Touring Edition. Un año después, la firma norteamericana pidió a Delco, filial de fabricación y diseño de electrónica automotriz, propiedad de General Motors, en 1909, 12.000 sistemas de arranque y alumbrado. Este fue el germen de la electrónica en los coches. ¿Qué es el motor de arranque? El motor de arranque es el encargado de vencer la resistencia inicial de los componentes cinemáticos del motor al arrancar. Realiza los primeros giros al cigüeñal, donde los pistones comienzan a moverse para iniciar el proceso de admisión, compresión, explosión y escape. Por tanto, el motor de arranque se encarga de transformar la energía eléctrica que llega desde la batería del coche en energía cinética. Así, con un solo giro de llave, el propulsor de combustión interna puede funcionar por sí solo hasta que sea apagado. Este motor eléctrico auxiliar cuenta con un electroimán que está alimentado por una corriente continua proporcionada por la batería del coche. El movimiento rotacional es transmitido al cigüeñal mediante un sistema de engranajes que conecta el motor de arranque con la parte exterior del volante bimasa, también llamado de inercia. Gracias a un solenoide, el motor de arranque puede desacoplarse del tren motriz cuando ya no sea necesaria su contribución. Para saber antes su función, debemos saber cuáles son las partes que lo conforman. El motor de arranque está constituido por el motor de encendido, la batería y el cableado, bajo el principio de funcionamiento por inducción de cualquier otro motor eléctrico. El motor de arranque alberga en su interior un juego de bobinas inductoras, un rotor, varias escobillas, un impulsor, un solenoide y una horquilla. Todo ello en una carcasa que suele estar anclada al motor, habitualmente sobre la caja de cambios. Veamos qué es cada componente. Empezaremos con las bobinas inductoras, componente pasivo de un circuito eléctrico formado por un alambre arrollado en forma de hélice que almacena energía en un campo magnético a través del fenómeno de autoinducción, rotor o inducido, parte mecánica que transforma la energía eléctrica almacenada en la bobina en energía mecánica a través de inducción electromagnética. Se compone de un tambor, el bobinado y un colector. Escobillas, formadas por una pasta de carbón y grafito. Las escobillas emiten la energía eléctrica al inducido. Están ancladas en unos muelles empujadores para hacer contacto con el colector y generar corriente eléctrica. Impulsor o piñón de ataque. Transmite la fuerza de giro y las revoluciones del rotor a la corona del motor térmico. Solenoide, también llamado contactor, automático o relé de arranque. Conecta el piñón del motor de arranque al volante de inercia a través de la horquilla. Activa los bornes de contacto cerrando del circuito eléctrico del motor de arranque. Horquilla, elemento que desplaza el impulsor a las ruedas dentadas
del volante de inercia. Normalmente es una pieza hecha de plástico que une el solenoide a través de un ranurado donde queda prisionero por la acción de un muelle de retorno. Carcasa. Cierra el circuito magnético del inductor. Está hecha de hierro y almacenada al resto de componentes, generalmente sujeta a la caja de cambios mediante tornillos. Ahora sí, hablaremos sobre cómo funciona el motor de arranque. El motor de arranque está conectado al cigüeñal por medio de un piñón formado por pequeños engranajes que se acoplan a una corona dentada reductora, que a su vez incorpora el volante de inercia del motor térmico. Cuando giramos la llave del contacto de nuestro coche o pulsamos el botón de Engine Start Stop, el motor de arranque es activado a través de la energía de la batería suministrada. La corriente eléctrica pasa al solenoide generando un efecto de palanca sobre el piñón de arrastre del motor de arranque que permite su acoplamiento al volante de inercia del bloque propulsor. En el momento que el volante gira a mayor velocidad que el piñón, este se desacopla del motor de arranque a través de una rueda libre que lo desengrana. Finalmente, cuando la llave vuelve a su posición de reposo en el bombín, el contactor hace lo propio y el circuito vuelve a permanecer abierto. Actualmente, los motores de arranque que montan los vehículos son motorreductores, sistemas más pequeños, ligeros y rápidos en su funcionamiento, junto a un bajo consumo de energía eléctrica. Este componente intenta maximizar el ahorro de energía de la batería del coche. A diferencia de los motores de arranque tradicionales, los motorreductores integran una serie de imanes en su interior que pueden deteriorarse u oxidarse fácilmente. My ears burn.